Bueno, en este video les voy a explicar cómo de una manera sencilla uno puede contar alvéolos de una hogaza de pan utilizando Fiji como herramienta. Lo primero que tenemos que tener es una buena fotografía tomada en condiciones estándares, digamos, como ya lo hemos visto en clase. Una buena fotografía de la hogaza de pan que quiero analizar. Una vez que tenga esto, con el programa de Fiji ya abierto, como ya lo tengo yo acá, vamos a ir a File, Open, y ahí, bueno, ya tengo predefinida la carpeta. Ustedes tendrán que buscar en sus computadoras la foto en cuestión para abrirla. Una vez abierta, lo que tenemos que obtener de esta imagen es un área de interés, o lo que se conoce normalmente como ROI. Esa área de interés debe contener, digamos, o debe ser un registro lo más representativo posible del interior de esa miga. Una vez que hicimos el recuadro, que lo hacemos siempre con esta herramienta, la primera que tenemos en el menú de File, que es justamente la herramienta recuadro, hacemos el recuadro enmarcando dentro de él el área que nos interesa, el ROI, y a continuación vamos a Edit, Copy, File de nuevo, y ahí oprimimos New Image. Entonces, por default, Fiji me propone un espacio, para pegar la imagen de 1500 por 2000 píxeles. Esto puede cambiar, depende, de cuál haya sido la última configuración dejada en Fiji. Si ustedes no saben qué representa esto, bueno, dicen OK, y luego acá en el interior pegan, ¿no es cierto? Lo más conveniente es con control B, pega la imagen. Si por ahí la imagen les queda más grande, digamos, ustedes notan de que no toda la imagen entró en el recuadro, lo que tienen que hacer es descartar esta imagen, volver otra vez a File, New, y cuando les aparece la ventana emergente, cambian la cantidad de píxeles, la duplican, por ejemplo. Entonces, de esa manera van a lograr que toda la imagen entre dentro del recuadro. Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos la selección del ROI. Vamos a ir a Image, Type, y elegimos 8 bits. ¿Esto qué hace? Transforma esta imagen, que es en color, originalmente, a una escala de grises en 8 bits. Inmediatamente vamos a volver otra vez a imagen, y vamos a ir a Adjust, Threshold. Threshold en inglés significa umbral. Fíjense que cuando lo oprimo, ¿qué pasa? Bueno, selecciona en blanco y negro los distintos tonos que detecta dentro de la imagen. Ustedes piensan que si yo tengo un alvéolo, un agujero, ese alvéolo es más oscuro que el resto de la miga blanca. Entonces, él lo puede detectar por ese contraste. Obviamente que si yo modifico el umbral, fíjense que va a cambiar, ¿no es cierto?, la distribución y el tamaño de los poros. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, porque eso es muy subjetivo, es dejar, más o menos está en 88% el umbral, dejarlo en ese valor, no tocarlo, y todas las imágenes que ustedes vayan a trátenlas de la misma manera, porque de lo contrario, si van cambiando el umbral, no van a poder comparar entre ellas. Y si cambian el umbral, lo tienen que dejar a un determinado valor y siempre usarlo ese valor para que pueda servir a los fines comparativos. Entonces, una vez hecho eso, aplicamos esa selección, nos vamos ahora a Process,
entonces nos vamos a binary, acá, make binary. ¿Qué hace esto? Convertir a la imagen en una imagen binaria. Fíjense que acá se invierte las tonalidades y me queda en blanco lo que antes era negro y viceversa. Una vez obtenida esta nueva imagen, nos vamos a Analyze Particles, que este plugin lo que hace es justamente analizar las segmentación, porque esto que hemos hecho es una segmentación de imágenes. Hemos separado a la imagen en segmentos. Hay unos segmentos claros y segmentos oscuros. Esta segmentación de imagen la podemos clasificar de distintas maneras, pero nosotros no vamos a tocar ninguna de estas opciones. ¿Por qué? Porque tamaño me está diciendo que yo puedo elegir en píxeles al cuadrado cuáles son los tamaños que yo quiero, pero en realidad no voy a elegir ningún tamaño en particular, voy a hacer que todos los tamaños entren, y por eso voy a dejar entre 0 e infinito. Algo parecido va a pasar con la circularidad. La circularidad es 1 si fuera perfectamente circular el alveolo, y sería 0 si fuera un cuadrado, por ejemplo. Como si ustedes dan una rápida mirada van a ver que ninguno de los objetos que acá se señalaron es ni redondo perfecto ni cuadrado perfecto. Entonces dejamos la circularidad como está para que entren todos. Entonces una vez hecho esto, decimos OK, y fíjense que pasan dos cosas. Primero nos aparece una nueva ventana emergente, y además la imagen que teníamos binarizada aparece ahora cubierta de números. Esos números son los mismos números que tenemos en la primera columna de este archivo, que me identifican cada uno de los alveolos con sus características. Para verlo mejor vamos a ampliar este archivo y acá pueden ver que, por ejemplo, si encontráramos acá el alveolo 1, ese tiene una imagen de 858, un perímetro de 134, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me da esta tabla es información sobre cada uno de los alveolos señalados por el programa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a salvar este archivo para después trabajarlo en un Excel. ¿Cómo lo salvamos? Hacemos File, Save As. Yo lo voy a salvar en este mismo carpeta, y como ya hay otro archivo con el mismo nombre, lo voy a superponer. No quiero cambiar el nombre. Esto ya está listo, pero una cosa más. Este es un archivo que ya vamos a ver que es un CSV. Es un archivo con terminación CSV. Los archivos CSV son archivos de datos de texto. Entonces, para cargarlo a un Excel tenemos que hacer un procedimiento particular. Voy a abrir el Excel ahora para mostrarles cómo se hace. Lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo en una hoja nueva. Voy al menú Datos. En Datos voy acá a la primera opción, que es Obtener datos externos, y luego elijo desde un archivo de texto. Como yo les decía, el archivo que salvé con el nombre Results es un archivo de texto, porque los CSV son archivos de texto. Entonces, cuando los elija y elijo importar, se me va a abrir una nueva ventana emergente, que es la que ustedes ven ahí, y verán abajo de que todos los datos que recién veíamos ordenaditos en la tabla emergente del Fiji, acá aparecen como si estuvieran desordenados, solo separados por comas. Entonces, este accesorio, por así llamarlo, de Excel, me va a permitir separarlos por columnas. ¿De qué manera? Bueno, diciéndole al programa que cada columna de datos está separada de la siguiente por comas. Porque fíjense, si yo vuelvo a destildar la palabra coma,
veo que todos los números están separados por una coma entre ellos. Entonces, cuando yo le digo que están acá en separadores, le digo que está separado por coma, me queda todo perfectamente ordenado en columnas. Hago siguiente y finalizar, y lo único que queda, o que me pregunta ahora el programa, es si quiero pegarlo en la ubicación por default, que aparece que es A1, columna A, fila 1. Normalmente se dije ahí, pero si por alguna razón ustedes tienen intención de pegarlo en otro lado, lo que hacen es pulsar acá, eso le va a dar la opción de ir y elegir, por ejemplo, esta celda, y se pegaría a partir de esa celda. Como no es mi intención ponerla ahí, sino dejarla donde me da la opción el Excel, hago aceptar y no pasó eso porque se quedó enganchado en el anterior, pero no importa porque vamos a ir para atrás, vamos a descartar, vamos a cerrar, no guardar, vamos a hacer abrir de vuelta. Para repetir el procedimiento, vamos a hacer nuevamente esto, de paso lo repetimos, vamos a datos, en datos vamos a obtener externos, elegimos desde un archivo texto, elegimos results, importamos, se abre la ventana emergente, paso a siguiente, elijo separación por comas, no hace falta sacar tabulado, yo finalmente lo saco, pero en este caso en particular no es necesario porque el único separador que hay es la coma. Vamos a siguiente, finalizar, me da como opción la que yo quería y le digo aceptar y ahí tengo todos los datos pegados. Entonces, y en realidad, de todos estos datos que tengo acá, los únicos que yo voy a usar ahora con el propósito de clasificar los alvéolos es la columna número 2 que dice área. Ahora, tengo dos maneras de usar esta columna. Para mostrarles cómo, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a pintar todos los datos. Pintamos todos los datos. Hasta el final. Vamos a ir acá en inicio, ordenar y filtrar, ordenar personalizado, y ahí en la ventana emergente que se me abre, donde dice ordenar por, voy a elegir área. Lo dejo de menor a mayor, si a alguno le interesa hacerlo al revés no hay problema, pero por default tenemos eso. Le digo aceptar y fíjense que ahora me queda todo ordenado en función de áreas. Entonces, si hacen un recorrido mirando siempre la columna área, van a ver que tengo muchos 1, que quiere decir que hay muchos puntos que tienen un área de 1. También hay muchos con 2, con 3, pero a medida que vayamos bajando, se van a ir raleando los números, o sea, la frecuencia con la que aparece cada área es cada vez menor. Entonces, yo puedo hacer una gráfica pintando solo área. Vamos a pintar solamente área. ¿Sí? Vamos entonces a insertar en digamos, el recuadro donde están las opciones de gráfico. Vamos a tocar acá a la derecha y abajo. Se me va a aparecer este menú de selección, todos los gráficos, y voy a elegir histograma. Fíjense, ya ahí me muestra el histograma, cómo me quedaría. Lo que voy a hacer es elegir en etiqueta de datos. Fíjense que ya me puso las etiquetas de los datos correspondientes. Por ahí, si hay mucha superposición, lo podemos agrandar para que se vea mejor. Entonces, fíjense qué me dice este histograma. O mejor dicho, ¿qué es lo que dice el histograma? Fíjense que automáticamente Excel me agrupa datos en rangos. Por ejemplo, este que es el más frecuente, el que tiene mayor cantidad
de datos, es el que va de área 1 a 281. 1 a 281. Quiere decir que acá adentro están contabilizados todos los más chiquitos de los alvéolos que tengo. Luego tengo otra clasificación de 281 a 561, que hay 43, pero fíjense que a medida que el alvéolo es más grande, es menos frecuente. Entonces solamente hay 43 que están en este rango, solo 14 que están entre 561 y 841 y así. Entonces, moraleja, tengo muchos muy pequeños y pocos muy grandes. Entonces, si yo hiciera un cálculo muy simple, por ejemplo, si quisiera saber una relación entre los más chiquitos respecto a los más grandes, o sea, alvéolos pequeños, hacer una relación alvéolos pequeños versus alvéolos grandes, ¿qué tendría que hacer? Hacer el cociente 336 sobre todo lo demás. Puedo hacerlo fácil, dividiendo 336, 836, este es 836 si no me equivoco. Es 836, tendría que ver acá, si puedo distanciar más el 0. A ver, selección datos. No, perdón. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo porque me quedo muy abajo. Vamos a cortar. Vamos a llevarlo arriba. Lo pegamos acá. Tendría que, como decía, cambiar el formato del eje. A ver si podemos. Número. No, acá no me deja. Acá tendría que dejarme cambiar. No, no me deja. Bueno, quería ver si podía correr un poco el eje para que se viera mejor, pero acá dice 836. Entonces, lo que vamos a hacer, me quedó muy lejos el título que había hecho, lo vamos a buscar. Vamos a cortar y lo vamos a llevar arriba para que nos quede el comienzo. Entonces ponemos acá ese cociente, control B. Entonces lo vamos a hacer así. No, vamos a correrlo más acá para que se vea bien. Entonces tenemos que hacer igual. Si quiero hacer alvéolos pequeños o el alvéolo grande, tengo que hacer 836 sobre la suma de todos los más grandes, que serían, vamos a sumar 43 más 14 más 12 más 8 más 5 más 2 más 3 más 1 más 3 más 3 más 1, 1 más 2 más 1 más 1 más 1. Si falta alguno no va a hacer mucho la diferencia. Fíjense que me da una relación 8.3 casi. Vamos a redondear en 8.3, en 8.3 de esta forma. Entonces, me está diciendo que hay 8 veces más o menos, 8 veces más alvéolos chicos que alvéolos grandes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago la misma relación, pero con áreas? En vez de sumar, contar, digamos, cuántos hay, sumo áreas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Siguiendo la misma lógica, yo tendría que hacer el cociente de áreas grandes, perdón, de áreas chicas sobre áreas grandes. Para eso, lo único que tengo que hacer es sumar las áreas más pequeñas. Entonces, digo sumo, ¿y qué tengo que sumar? Fíjense, las áreas chicas van de 1
a 281. Entonces vamos a hacer clic acá y vamos a sumar todas las áreas hasta 281. Ahí me pasé. Vuelvo. Y bueno, en realidad el 281 no existe, entonces vamos a llegar al 280. Hago enter, perdón, y me da el total de 28.085 píxeles cuadrados. Pero yo lo quiero hacer a esto cociente respecto al área más grandes. Entonces hago suma, clic acá, voy a buscar al número que sigue inmediatamente por encima del 281, o 280 en realidad llegaba acá, me pasé de largo, no me pasé nada, 200, entonces arrancamos del 283 hasta el final, hasta ahí. Cuidado que tengo que seleccionar solo la columna área y nada más que la columna área. Entonces decimos aceptar. Fíjense la diferencia, vamos a reducir el numerito para que sea más fácil verlo. Fíjense la diferencia entre los cocientes. Por más que yo tengo 8 veces más alveolos pequeños que grandes, los alveolos grandes son muy grandes, entonces en proporción. Entonces en el cociente de áreas ganan ampliamente los alveolos grandes porque el cociente me da menor que 1. Entonces es muy distinto expresar el resultado contando alveolos a expresarlo sumando áreas. Entonces, esto es muy ilustrativo y ustedes pueden hacer este procedimiento tanto para el pan de trigo como para el pan libre de gluten, y yo les digo que ahí con esos datos comparen para ver si pueden sacar alguna conclusión con respecto a la distribución alveolar en un caso y en otro. Piensen ustedes que los materiales son muy distintos, en un caso tenemos gluten, en el otro no, eso es una diferencia muy grande para un pan. Entonces, la idea sería que ustedes apliquen este procedimiento en ambos panes. Bueno, dicho esto, ya tienen el procedimiento, digamos, las herramientas como para trabajar ustedes solos en el análisis alveolar de los panes.